Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos el gentil auspicio de la Universidad Católica Silva Enríquez. Hoy día entonces vamos a continuar con la clase de inecuaciones con esta unidad. Aprovecho para pedir las disculpas del caso por el problema técnico que tuvimos por no realizar la clase el día martes. Hoy día entonces vamos a realizar la clase correspondiente al martes, ahora, y a las 8 la clase siguiente, que es la que correspondería al día jueves. En la clase anterior entonces revisamos cómo resolver un sistema de inecuaciones de una y dos variables. Entonces la idea era poder entender muy bien cómo poder resolver este tipo de sistemas, aplicando también lo que habíamos visto en la clase anterior, que era cómo resolver inecuaciones de todo tipo. Entonces la clase de hoy, el objetivo es poder comprobar en forma gráfica y algebraica si un par x, y pertenece o no al conjunto de solución de un problema. ¿Ya? Entonces es básicamente ese el objetivo que vamos a tratar en esta clase. Vamos revisando varias cosas. En los conocimientos previos, lo que requerimos saber para poder realizar sin problema esta clase es cómo resolver los sistemas de inecuaciones, que fue lo que vimos en la clase pasada, y también vamos a usar algunas cosas de la ecuación de la recta, que de todas formas voy a repasar en la clase. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, por lo que quedó pendiente posiblemente de la clase anterior, o si es que quedaron dudas. Vamos a resolver el siguiente sistema, en el que tenemos y menos 4x mayor que menos 3, y tenemos también la otra inecuación y menos 2x mayor que 1. Entonces recordamos que para poder resolver un sistema, lo que hacemos es, básicamente, como hay dos variables o dos incógnitas, se despeja una sola en ambas inecuaciones, o en todas las que haya. Usualmente elegimos y. Entonces acá, de la primera inecuación nos va a quedar que y es igual a 4x menos 3. ¿Ya? Y aquí ya cambié lo que era el símbolo de mayor que por 1 igual para dejarlo directamente como las rectas que vamos a utilizar después. Y además, la siguiente inecuación que nos quedaría como la ecuación y igual a 2x más 1. Entonces, lo que hice en la primera fue sumar 4x y en la segunda sumé 2x. Y ahí nos quedan entonces esas dos ecuaciones que aparecen ahí. Ese es el primer paso. Segundo paso. Antes de hacer el segundo paso hay una sugerencia, que es poder realizar primero, encontrar el punto de intersección. Entonces, teniendo estas ecuaciones, para encontrar el punto de intersección, lo que hacemos es básicamente igualar ambas expresiones. Entonces, igualamos 4x menos 3 igual a 2x más 1 y resolvemos esa ecuación. Al sumar 3, nos queda que 2x es igual a 4, al también haber restado 2x. Si restamos 2x, nos queda 4x menos 2x. Al sumar 3 nos queda al lado derecho 4. Después entonces dividimos por 2 y nos queda que x es igual a 2. Recordamos que para poder encontrar el valor de y se reemplaza esa x en cualquier ecuación. Entonces podemos reemplazar x igual a 2. Por ejemplo, en la segunda igualdad nos quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5. Y nos queda que y es igual a 5. x2 y 5 y nos queda entonces el par 2,5. Recordando que siempre es x, y. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta sugerencia? Porque como mencioné en la clase anterior, hay casos en los que el punto de intersección de estas rectas está muy lejos del 0, 0. Y eso entonces nos va a impedir hacer esto de forma más sencilla, donde lo que hemos visto anteriormente puede que no nos sirva tan directamente. Además nos sirve para saber qué puntos yo voy a evaluar para poder graficar, ¿ya? Que es el siguiente paso. Graficamos las rectas. Recordamos que para graficar las rectas hacemos una tabla donde la primera columna son los x y la segunda columna es evaluar esos x según la función, o en este caso la recta. Entonces, como sabemos que van a chocar en el 2,5, que es la intersección, podemos utilizar valores de x cercanos al 2. Por ejemplo, podríamos utilizar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Y así nos da una idea de cómo va a quedar. Entonces tenemos
la recta azul, que representa a la ecuación y igual a 4x menos 3, y la recta roja, que representa la recta de ecuación y igual a 2x más 1. Entonces ahí tenemos nuestras dos rectas representadas en este plano cartesiano, ¿ya? Y sabemos que se intersectan en el punto 2,5. Tercer paso entonces, lo que tenemos que hacer es determinar la región de solución de cada inecuación. Y para eso usualmente probamos el 0, 0. ¿Ya? Recuerden que el 0, 0 cuando conviene lo usamos, pero se puede probar cualquier punto, que de hecho vamos a ver más adelante que no siempre el 0, 0 se puede utilizar. Tenemos entonces en la primera inecuación y menos 4x mayor que menos 3. Si reemplazamos 0, 0, quiere decir que reemplazo entonces la y la x por 0. Nos quedaría entonces 0 menos 4 por 0 mayor o igual que menos 3. Si yo resuelvo esto me da 0. 0 es mayor que menos 3, verdadero. Como es verdadero, entonces quiere decir que el 0,0, que es el punto que estamos probando, pertenece a la solución de esta inecuación. Es decir, en la recta azul, el 0, 0 pertenece a su región. Por lo tanto, vamos a seleccionar esa región que es hacia arriba, porque el 0,0 tiene que estar dentro de esa región. ¿Ya? Repito entonces, probamos el 0,0, vemos que la desigualdad se cumple, es decir, es verdadera. Como la desigualdad es verdadera, entonces la región correspondiente es la que contiene al 0,0. Veamos entonces para la segunda inecuación, ¿qué ocurre? En el caso de la segunda inecuación, lo que vamos a tener es que al reemplazar 0 menos 2 por 0 mayor que 1, si resolvemos acá nos queda que 0 es mayor que 1. Eso es falso. Por lo tanto, el 0,0 no pertenece a la región solución de la segunda inecuación. Como el 0, 0 no pertenece, tenemos aquí la recta roja, hacia abajo está el 0, 0, 0. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir la otra región, que es la que está hacia arriba, porque el 0,0 no pertenece. ¿Ya? Si es que aquí dibujan una recta que no se note muy bien, el 0,0 elijan otro punto que claramente no esté. Un punto por acá, y ese punto pueden ver ustedes fácilmente si pertenece o no pertenece. ¿Ya? Tenemos entonces ahora la intersección de estas regiones. Ahí tenemos graficada la zona azul y la zona roja. Y tenemos que fijarnos cuál es la región que cumple con ambas condiciones. Tener especial cuidado aquí de no confundirse, especialmente según cómo estén ustedes destacando estas áreas. Si la están haciendo, por ejemplo, con el mismo color, puede ser un poco más complicado, no se confundan con estas cosas, ¿ya? Aquí vemos entonces que la zona que tiene rojo y azul es la que va por aquí arriba del rojo y aquí arriba del azul. Entonces nos quedaría esa zona que está ahí en negro. Podemos ver ahí entonces cómo nos queda la zona correspondiente a la solución de este sistema de inecuación, ¿ya? Desde aquí lo que está sobre la recta roja y de aquí lo que está sobre la recta azul. Entonces eso básicamente es la forma en cómo resolvemos el sistema de inecuaciones. Despejamos una incógnita, graficamos las rectas, vemos a cuál corresponde la región solución y después intersectamos y vemos entonces la región final que corresponde a la región solución de este sistema. Vamos entonces directamente al contenido propio de hoy. Ya hecho el repaso, recordemos que el objetivo de esta clase es poder comprobar si es que algún par, un par x, y, pertenece o no pertenece a la solución de un sistema. Entonces, por ejemplo acá tenemos estas dos rectas y nos dicen que el área en verde es el conjunto solución de algún sistema de inecuaciones. ¿Ya? Tenemos entonces la forma gráfica que sería como el resultado final de lo que habíamos estado haciendo hasta la clase anterior. Entonces, primera pregunta, nos dicen verifique si el punto 1,2 pertenece al conjunto solución. Entonces, van a haber casos como este, en el que nos dicen verifique si el punto 1,2 pertenece al conjunto de solución, en que puede ser más sencillo, en el que simplemente nos va a bastar con poder ver gráficamente esta solución. Si nosotros ubicamos el punto 1,2, está ahí y está dentro de la región en verde. Por lo tanto, sí pertenece al conjunto de solución porque está dentro de la región que es solución. ¿Ya? Entonces,
Hay casos en los que es sencillo encontrar si un par pertenece o no, yo solamente mirando si es que está dentro del área que nos indican que es la solución. Y esto va a depender muchas veces también de cómo esté esto graficado, de qué tan claros sean, por ejemplo, los ejes y las líneas, por ejemplo, que están acá marcando de mejor manera estos puntos, ¿no? Nos piden, por ejemplo, el 1,5. Verifique si el 1,5 pertenece al conjunto de solución. Hacemos lo mismo. Vemos dónde está el 1,5, que está aquí, que está fuera de la región en verde. Como está fuera de la región en verde, entonces no pertenece al conjunto de solución del sistema. No nos han dicho cuál es el sistema, solamente sabemos que está compuesto por estas dos rectas y que esta es la región solución. El 1,5 no pertenece en este caso. Pero ¿qué ocurriría si ya nos preguntan algo un poco más complejo de verificar? Por ejemplo, el punto 1 medio, 7 medios. Este puede ser un poco más complicado entonces de ver. Y elegí específicamente fracciones porque no nos hemos dedicado mucho a eso. No hay que dejarlas de lado. Tenemos 1 medio, 7 medios. Uno podría saber, por ejemplo, que 1 medio es 0,5, o sea, está justo en la mitad. 7 medios, 3,5, está justo en la mitad. Entonces quedaría por ahí. Entonces al ojo podríamos ver de que sí pertenece, ¿ya? Pero como les digo, no siempre es tan claro poder observar esto en un gráfico. Y en esos casos es importante poder asegurarnos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, puede que la vista engañe un poco y esté un poco más allá, un poco más acá, más arriba, más abajo. Y para asegurarse entonces vamos a hacer el siguiente método. Vamos a deducir cuáles son las inecuaciones de este sistema, que están representadas por las rectas, ¿ya? Vamos a deducir entonces cuáles son las inecuaciones del sistema. Entonces para eso vamos a determinar las ecuaciones de la recta, que si recordamos la ecuación de la recta es básicamente el I igual a mx más n, ¿ya? Esto debió verse hace algunos años e idealmente se ha seguido trabajando en clases. Si no es así, de todas formas lo vamos a revisar ahora. Esa es la ecuación principal de la recta. I es igual a mx más n. Y es lo que vamos a revisar ahora en un poco más de detalle. Tenemos entonces la ecuación de la recta I igual a mx más n. M representa la pendiente. Y tenemos la fórmula, que es muy importante conocerla muy bien. Se utiliza muchísimo. En donde, teniendo dos puntos, el punto 1 y el punto 2, punto 1, coordenadas x1 y 1. Punto 2, coordenadas x2 y 2. Entonces la pendiente se va a calcular como una división o una razón entre la diferencia de los y la diferencia de los x, ¿ya? Muy importante siempre el y arriba, el x abajo, y que el orden sea el mismo. y2 menos y1, x2 menos x1, e incluso puede ser al revés, y1 menos y2, x1 menos x2. Pero si se lo saben así y lo usan así siempre, no hay ningún problema, ¿ya? Pero siempre y arriba, x abajo, por definición de la pendiente. Y por otro lado tenemos lo que es n, que es el coeficiente de posición, que básicamente nos va a indicar dónde la recta corta el eje Y. Entonces esto es lo que vamos a usar principalmente para poder determinar la ecuación de la recta con la información gráfica que nos están entregando, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Pero como les digo, es muy importante saberse la forma principal de la ecuación de la recta y la fórmula de la pendiente. Por ejemplo, entonces vamos a tomar la recta que estaba en el ejemplo que habíamos visto reciente del sistema de inecuaciones, la misma recta azul. Vamos a determinar cuál es la recta, cuál es la ecuación de esta recta, ¿ya? Entonces, hay por lo menos un par de formas de hacerlo. Voy a usar por ahora la que puede ser más simple, pero que no siempre sirve, ¿ya? Pero para el caso por lo menos nos va a servir bastante. Después vamos a ver la otra forma de hacerlo. El n siempre es el más fácil de encontrar siempre y cuando se pueda ver el eje Y. En este caso el eje Y entonces podemos verlo claramente y podemos ver que la recta intersecta al eje Y en el punto 4, ¿sí? De coordenadas 0,4. Por lo tanto, como intersectan 4, n es igual a 4. Entonces ya conocemos lo que es el valor de n, que es igual a 4, ¿sí? Porque es básicamente donde la recta corta el eje Y, siempre el eje Y.
Siguiente paso. Vemos Vemos en la recta dos puntos que sean fácilmente identificables sus coordenadas. Ya es muy importante que podamos ver bien dos puntos con sus respectivas coordenadas. Y ustedes eligen cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. Da lo mismo si está más a la derecha, más arriba, más abajo, eso no importa. Ustedes eligen cuál es punto 1 y cuál es punto 2. ¿Ya? Pero es importante que siempre estos pasos los anoten, porque si lo hacen todo mental se pueden confundir y estas confusiones pueden llevar a un pequeño cambio en el resultado que obviamente afecta a todo para después. Entonces, teniendo la recta, elegimos dos puntos cualquiera en que conozcamos las coordenadas. Yo aquí elegí como punto 1 al 1,6, y el punto 2 el menos 1,2. ¿Ya? Dos puntos entonces que pertenezcan a estas rectas. Tenemos los dos puntos. Recordamos entonces que el punto 1 tiene coordenadas x1 y 1 y el punto 2 tiene coordenadas x2 y 2. Entonces reemplazamos eso directamente en la fórmula. Otro consejo entonces que pueden ocupar es ustedes escribir aquí arriba x1 y 1, x2 y 2. Así al momento de reemplazar no tienen problemas, no se confunden. Se demoran como un segundo más en escribirlo y se ahorran en estarse equivocando en detalles que al final les pueden costar un punto importante en la prueba. Tenemos entonces, al reemplazar y2 menos y1, 2 menos 6, tenemos ahí arriba. Abajo, x2 menos x1, menos 1, menos 1, que es lo que tenemos ahí. 2 menos 6 es menos 4, menos 1 es menos 2. Si hacemos la división, nos va a quedar como resultado 2. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es 2. Importante también acá recordar algo que se vio al momento de revisar la ecuación de la recta, y es que si la pendiente es positiva, la recta tiene que ser creciente, es decir, hacia arriba. Si la recta fuera decreciente, si fuera hacia abajo, tendría que ser una pendiente negativa. Entonces aprovechen cuando lleguen al resultado de verificar si está bien o no. Es una buena forma de rápidamente ver si es que están bien o no, al menos con el signo. Aquí dio positivo y la recta es creciente, así que es coherente. Tenemos entonces la pendiente 2 y sabíamos que el n era igual a 4. Entonces fácilmente podemos reemplazar y nos queda que la recta azul tiene como ecuación y es igual a 2, que es la pendiente, x, más 4, que es nuestro coeficiente. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente seguir algunos pasos. Como les digo, esta forma es muy sencilla, pero tiene el inconveniente de que necesitamos saber dónde está el eje Y. Porque si no vemos el eje Y en la gráfica que nos entreguen, no podemos identificar fácilmente el n. Entonces, por eso es muy importante saber cuándo utilizarlo. De una forma rápida, sencilla, con un pequeño pero. ¿Ya? Tenemos entonces nuestra recta azul. Y ahora tenemos que poder identificar cómo es esta inecuación, porque ahí tenemos la recta es una ecuación. Si vamos un poco más atrás, recordamos que tenemos una región solución. Entonces, considerando solo la recta azul, es abajo de la recta azul, o hacia la derecha de la recta azul. Por lo tanto, una vez que tenemos esta recta, tenemos que ver ahora qué región o qué inecuación está asociada a la parte de la derecha hacia abajo. Como la recta es 2x más 4, hay dos posibles inecuaciones. Y mayor que 2x más 4 o y menor que 2x más 4. En general, no voy a trabajar mucho con lo que es mayor o igual y menor o igual, más que nada para no entrar como en tantos detalles, porque depende mucho de cómo se haga esa anotación. Depende mucho de los profesores muchas veces cómo se trabaja en forma gráfica. Usualmente lo que se hace es poner una recta más gruesa cuando está incluido el valor, es decir, si esto fuera mayor o igual que o menor o igual que, sería una recta a lo mejor más marcada. O en otros casos hay quienes, en vez de poner una recta continua,
ponen una recta segmentada. Y si está segmentada quiere decir que no está contenida. Entonces si estuviera segmentada sería un estricto mayor que o un estricto menor que. ¿Ya? Pero como les digo, no voy a entrar mucho en ese detalle porque depende mucho de la notación que utilicen en clase. Entonces prefiero que se queden con la notación que en clase ustedes están viendo. Y no hay nada como tan oficial, por eso no me quiero quedar con ninguna de las opciones. Tenemos entonces esas dos posibilidades, mayor que o menor que. ¿Ya? Con la salvedad entonces, como les decía, de mayor igual que, menor igual que. Probamos un punto fácil, que sepamos dónde está. ¿Ya? El 0,0. 0,0 sabemos que está en la región. Entonces, sin utilizar todavía los símbolos, reemplazamos la x y la y por ceros. Nos queda entonces 0 es igual a 2 por 0 más 4, que es lo que aparece aquí. 0, 2 por 0 más 4. Sin símbolo porque no sé si es mayor o menor. Resuelvo. 2 por 0, 0 más 4, 4. 4 es mayor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar ese menor que. 0 es menor que 4. Como el 0, 0 sí pertenece a la región, nos va a quedar entonces el mismo símbolo. Y es menor que 2x más 4. ¿Ya? Repito. Pruebo un punto que sea sencillo. En este caso el 0, 0 sabemos que está dentro de la región. Reemplazo la x y la y por 0. Entonces nos queda 0 en vez del y, 0 en vez del x. 0, símbolo, 2 por 0 más 4. 2 por 0 más 4, resuelvo, me queda 4. 0 es menor que 4. Por lo tanto, la inecuación va a ser y es menor o igual que 2x más 4. Manteniendo entonces el símbolo porque el 0,0 sí pertenece a esta región. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo entonces ahora en el siguiente caso. Antes de eso, nos quedó esta inecuación, y menor que 2x más 4. Usualmente tenemos las dos incógnitas a la izquierda y un número solo a la derecha, pero eso en general da lo mismo, se puede escribir de todas las formas. Entonces, para mantener solamente esta notación, reescribimos esto, tenemos que dejar el 2x a la izquierda, como es positivo, restamos entonces y nos queda y menos 2x menor que 4. Y ahí nos queda la inecuación, como usualmente la conocemos. Repito lo que estábamos haciendo. Encontramos o nos pidieron evaluar un punto que no sabemos bien si está dentro o está fuera, ¿ya? Porque está más o menos aquí, entonces según el ojo puede quedar adentro o afuera de la región. Para asegurarse vamos a identificar las ecuaciones de estas rectas y por ende sus respectivas inecuaciones. Y para eso entonces estamos usando la fórmula de la ecuación de la recta. La recta azul entonces está asociada a la inecuación y menos 2x menor que 4, porque es la región de la derecha hacia abajo. Veamos ahora qué ocurre con la recta roja. En la recta roja lo que tenemos es, primero, el n es 5. Recordemos que ese es el punto donde corta la recta al eje y, que es el que está acá. N entonces vale directamente 5. Para el caso de la pendiente, identificamos dos puntos. Yo aquí tomé como punto 1 el menos 1,7 y como el punto 2 tomé el 1,3, ¿ya? Que pertenece entonces a esta recta roja. Y tenemos entonces que con esos valores, x1 y 1, x2 y 2, reemplazamos nuestra fórmula de la pendiente. Tenemos entonces que m es y2 menos y1, es decir, 3 menos 7. Y abajo, x2 menos x1 sería 1 menos menos 1. Arriba nos queda menos 4, abajo queda 2. La división nos da entonces que m es igual a menos 2. Y como les decía, corroborar. Pendiente negativa, recta roja decreciente. Así que tiene sentido. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la pendiente y el n. Teniendo esos dos valores, nos queda que la recta tiene como ecuación y es igual a menos 2x más 5. Pendiente menos 2, coeficiente 5. Para saber qué inecuación es, vamos a probar el 0,0. Recordemos que la región
en verde indica entonces en este caso que de la recta voy a ir hacia abajo o hacia la izquierda. Y aquí está el 0, 0. 0, 0 entonces sí pertenece. Probamos entonces estos valores. Nos queda. Reemplazamos el y y el x por 0. 0 entonces símbolo. Menos 2 por 0 más 5. Nos quedaría al resolver menos 2 por 0 es 0, más 5 5. 0 es menor que 5. Y la inecuación que nos queda entonces sería y menor que menos 2x más 5. De nuevo, porque al 0,0 sí pertenece. ¿Ya? Se puede reescribir esa inecuación que tenemos ahí, bueno, que ya vimos que era menor que, y nos queda y más 2x es menor que 5. Y ahí tenemos entonces la inecuación asociada a esta recta roja. Y nos queda por lo tanto el sistema que ahí aparece. El sistema y menos 2x menor que 4 y la otra inecuación y más 2x menor que 5, que son entonces el representado, y aquí está el área de solución de este sistema. Entonces ahora podemos ver el punto que nos pedían, ¿ya? Que estamos un poquito en la duda si es que pertenece o no pertenece a el conjunto de solución. Teniendo esto es mucho más sencillo porque basta con reemplazar. Reemplazamos. El primero siempre es x, el segundo siempre es y. Reemplazamos en las inecuaciones y nos va a quedar, al reemplazar aquí en 1 y 7 medios, x 1 medio. Nos quedaría entonces 7 medios menos 2 por 1 medio debe ser menor que 4. Si resolvemos 7 medios menos 2 por 1 medio es 1, si hacemos la resta nos queda 5 medios. 5 medios es menor que 4 y hay un par de formas de verlo. Por ejemplo, transformando esta fracción a decimal. 5 medios 2,5. 2,5 es menor que 4. Es verdadero. Cumple entonces con la primera inecuación. Para 2, reemplazamos el y por 7 medios, el x por 1 medio. 7 medios más 2 por 1 medio menor que 4. 2 por 1 medio es 1. 1 más 7 medios, 9 medios. 9 medios es menor que 5. Ahí cambian ese, no es un 4, es un 5, porque estamos en la segunda inecuación. ¿Ya? 9 medios es menor que 5. Sí, 9 medios es 4,5 y es menor entonces que 5. La segunda inecuación también verdadera. Repito ahí que cambian ese 4 por un 5 porque es la segunda inecuación en la que estamos trabajando. Como cumple entonces para la primera y para la segunda inecuación, el punto 1 medio, 7 medios efectivamente pertenece al conjunto de solución, que es lo que parecía desde un principio. Pero como les decía, en los casos en que no sea tan claro, es mejor asegurarse entonces de esta forma algebraica. Entonces ahora, como ejercicio, la idea es que ustedes desarrollen lo que hemos hecho hasta el momento. En este caso el área verde también representa la solución del sistema, de un sistema específico de inecuaciones. Entonces hay que hacer dos cosas. Primero, determinar las inecuaciones del sistema, es decir, cuáles son las inecuaciones asociadas a las rectas azul y roja. Y además, determinar si los puntos menos 1,2 y el punto 1 medio, 1 pertenece o no pertenece al conjunto de solución, que en este caso está en verde. Entonces para esas dos cosas, unos 6 minutos, tenemos las ecuaciones de las rectas son en azul. Vemos que el n de la recta azul es el menos 1, que es donde la recta corta al eje y. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el n es igual a menos 1. La pendiente. Identifiqué dos puntos. Insisto, ustedes identifican los puntos que estimen conveniente, así que puede que no coincida. El punto 1 yo lo tomé el 1,2. Punto 2, menos 1, menos 4. Si ustedes quieren elegir, por ejemplo, dos puntos positivos o dos negativos, no hay problema tampoco con eso. ¿Ya? Da lo mismo. Dos puntos cualquiera que pertenezcan a la recta. Reemplazamos i2 menos i1, que sería, perdón, i2, así, i2 menos i1, que sería menos 4 menos 2. Y abajo, x1, perdón, x2 menos x1. Menos 1, menos 1. Menos 4 menos 2 menos 6. Menos 1 menos 1 menos 2. La división nos da 3. La pendiente es 3. Entonces,
de la fórmula y es igual a mx más n, nos queda 3x menos 1, o más menos 1, que es lo mismo en este caso, ¿ya? Entonces, recta azul nos queda igual a 3x menos 1, que es la recta entonces que aparece aquí. Ya, espero entonces que hayamos llegado sin problemas a ese resultado. Recta roja. No, todavía no. Veamos ahora si el 0,0 pertenece. ¿Qué hacemos? Probamos el 0,0, que sabemos que pertenece, para poder ver la inecuación. 0, símbolo, 3 por 0, menos 1. 3 por 0, 0, menos 1, menos 1. El 0 es mayor que el menos 1, por lo tanto, la inecuación va a ser y es mayor que 3x menos 1. ¿Ya? Entonces, como el 0, 0 pertenece, mantenemos ese símbolo que obtuvimos ahí. ¿Sí? Entonces, la inecuación va a ser y es mayor que 3x menos 1. Insisto entonces en sus clases o en sus pruebas en que revisen bien la anotación que estoy haciendo el profesor o la profesora para saber cuándo puede ser mayor que o mayor o igual que. Insisto en que en algunos casos puede ser una recta más ancha o puede ser una recta continua para diferenciar los casos. Segunda recta, la recta roja. Coeficiente de posición, donde la recta corta el eje Y, 2. N es igual a 2. Para la pendiente tomo dos puntos cualquiera. Por ejemplo, punto 1, 1,1. Punto 2, menos 1,3. La pendiente nos dio aquí, al reemplazar, 3 menos 1. Y en el caso de los x, menos 1, menos 1. 2 partido por menos 2 nos da igual a menos 1. Pendiente entonces igual a menos 1. Nos va a quedar, por lo tanto, que la recta roja es y es igual a menos x más 2. Pendiente menos 1 por x, que es lo mismo que menos x, más n, que es igual a 2. Tenemos entonces la recta roja, menos x más 2. Veamos la inecuación. Teniendo que la ecuación de la recta roja es menos x más 2, probamos el 0, 0, que sabemos pertenece. Entonces, reemplazamos el y por 0 y el x por 0. Menos 0 más 2 es 2. El 2 es mayor que el 0, o sea, el 0 es menor que el 2. Nos queda la inecuación y es menor que menos x más 2. ¿Sí? Mantenemos entonces el menor que porque el 0,0 sí pertenece. Tenemos entonces ahí las dos inecuaciones de este sistema. Y mayor que 3x menos 1 y menor que menos x más 2. Y ahí respondemos entonces a la primer ejercicio, primera pregunta. Las inecuaciones del sistema, ¿cuáles son? Y son estas dos que están aquí. Hasta ahora hemos hecho solamente dos rectas por gráfico, pero pueden ser cuantas rectas sean necesarias. ¿Ya? Así que si son más rectas, la única diferencia es que van a ser más inecuaciones. Ahora tenemos que determinar si los puntos menos 1,2 y 1,1 pertenecen o no pertenecen a ese conjunto. Tenemos entonces en verde el conjunto. Partimos con el menos 1,2. Podemos verlo gráficamente. Menos 1,2. Claramente pertenece. Entonces podría bastar con la forma gráfica. Y si no, reemplazamos. Reemplazamos en ambas inecuaciones. En 1, reemplazamos el y por 2 y el x por menos 1. Nos dice que 2 es mayor que 3 por menos 1 menos 1. 2 es mayor que menos 4, verdadero. Cumple con la primera. Siguiente. Reemplazamos en la segunda inecuación el y por 2 y el x por menos 1. Ojo aquí entonces, el x lo reemplazo por menos 1. Por lo tanto va a quedar 2 menor que menos 1. Ojo ahí entonces, no confundirse con los signos. Y como le he dicho, es mejor siempre poner paréntesis. Más 2. Menos 1 es más 1. 1 más 2, 3. 3 es mayor que 2, verdadero entonces. Cumple también con la segunda. Por lo tanto, el punto menos 1,2 pertenece, como ya habíamos visto, a el conjunto de solución de este sistema. Punto 1,1. Hacemos lo mismo. 1,1. Este entonces puede que esté un poco afuera, un poco dentro. Si uno no está tan seguro, reemplazamos.
reemplazamos el x por 1 medio, el y por 1. En la primera, 1 mayor que 3 por 1 medio, menos 1. 3 por 1 medio, 3 medios. 3 medios menos 1, 1 medio. 1 es mayor que 1 medio, verdadero. Cumple con la primera. En la segunda, 1 es menor que menos 1 medio más 2, 2 menos 1 medio, 3 medios. 3 medios mayor que 1, verdadero. 3 medios es aproximadamente 1,5. Entonces, como cumple con las dos, el punto 1 medio, 1 pertenece al conjunto solución de este sistema. Entonces ahora una observación que es importante porque la vamos a trabajar en la siguiente clase. Hay casos en que no es tan sencillo identificar el coeficiente de posición. Como les había dicho, es muy importante tener claro de que si es que el eje Y no aparece o no se ve, no va a ser fácil encontrar ese coeficiente de posición. O incluso puede que aparezca el eje Y y la recta corte, pero dónde corta no es tan claro, ¿ya? Por problemas de escala, porque sea una fracción que no sepamos cuál es. Y en esos casos entonces conviene utilizar la ecuación de la recta y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta ecuación entonces nos permite determinar la ecuación de una recta teniendo un punto y una pendiente. Entonces si sabemos ese punto, el punto x1, y1, reemplazamos acá y sabiendo la pendiente podemos también determinarlo. Vamos a ver incluso que si yo tengo solo dos puntos, esta misma ecuación también nos sirve. Puede que hayan visto ustedes la ecuación punto pendiente, que esta que está aquí, y la ecuación punto punto. Pero si se han fijado, la ecuación punto punto es la misma que esta, solo que en vez de m está la fórmula de m. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer entonces en la siguiente clase, que es ahora a las 8. Entonces, como les decía, es importante que lo que vimos hasta ahora, en un caso específico, si bien se usa muchas veces que se ve el eje Y, pero no siempre va a ser tan fácil poder identificarlo. Vamos a terminar un poco antes la clase para poder partir puntual después a las 8 con la clase que viene a continuación, que es la última clase de esta unidad de inecuaciones y los sistemas de inecuaciones. Entonces, a modo de resumen, lo que hicimos hoy día fue determinar el sistema de inecuación a partir de su forma gráfica. Es decir, teniendo la solución gráfica, teniendo el conjunto de solución en un gráfico, en un plano cartesiano, donde nos indicaban, por ejemplo, hasta ahora, que era la región verde, cómo poder determinar el sistema de inecuaciones asociado a esta forma gráfica. Es decir, cómo llegar a la parte algebraica solo sabiendo la parte gráfica. Y nosotros lo que habíamos hecho era hacerlo al revés, teniendo la parte algebraica, es decir, las inecuaciones, resolver y llegar a una forma gráfica. Entonces ahora estamos capacitados para hacerlo de ambas formas, de la gráfica a la algebraica y de la algebraica a la gráfica. ¿Ya? Y comprobamos entonces si un par x, y pertenece al conjunto de solución de un sistema de inecuación, que también lo habíamos visto en la clase anterior, y ahora quise dedicarme un poco más en profundidad. Y en la siguiente clase entonces, como les decía, la idea es poder revisar con más detalle cómo vamos a trabajar en torno a esto. ¿Ya? Entonces, como les digo, a las 8 va a ser la siguiente clase, que es la clase que correspondería al día de hoy, la clase final de esta unidad, en que aprovechen de preguntar cualquier duda que exista para poder resolverla con toda la gente que está mirando. Poder ver cuáles son las dudas que hay para poder atajarlas antes de que terminemos con la unidad. Esta es la última clase también, la siguiente, relacionada con álgebra. Después de esto empieza geometría. Entonces es importante ir cerrando este eje porque ya pues, pasamos a algo totalmente distinto. Volvemos entonces a eso de las 8 con la siguiente clase.
Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.